Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por Café Jurídico, contamos con la doctora Graciela Rizzo, que nos hablará de Ley de Honorarios, pautas para la regulación de honorarios profesionales. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir con la locución de la expositora, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Vamos a tratar de tener una charla amena que nos ayude a poder, porque creo que nosotros nos equivocamos bastante en el tema de pedir, cuando tenemos que realmente estar con el cliente y hablar de nuestros honorarios. Muchos tenemos cierto temor y muchas veces nuestros honorarios son materia de discusión. En realidad, desde que voy a hacer un pequeño reconto, no los voy a demorar mucho tiempo. Desde que Gente de Derecho asumió el colegio, el doctor Jorge Rizzo siempre quiso que se cambie la ley de honorarios, que era de la época de la dictadura. Esa ley de honorarios que teníamos, en realidad, era una ley que se prestaba a arbitrariedades, porque en realidad el juez podía regular entre diferentes parámetros y no tenía había demasiadas discreciones en las cuales se podía determinar y uno podía saber de antemano cómo se iba a regular determinado proceso o determinado juicio en el cual uno intervenía. Cuando en la Comisión de Honorarios trabajamos con esta ley, bueno, las directivas del doctor Rizzo fue sobre todo que la ley mantenga actualizado el monto de honorarios. O sea, nosotros sabemos que tenemos problemas económicos en el país y que la desvalorización es algo de todos los días, y por eso la idea era que sea, digamos, parecida en lo que respecta a la unidad de medida arancelaria, que así la llamamos nosotros en la comisión, creación mía, en vez del IUS, ¿no? La idea es tener un parámetro, y por eso se regula de acuerdo a UMAS, digamos, en esta ley. Esta ley nos trae muchas ventajas, en realidad, muchas ventajas, y entre ellas es que se estableció el orden público. Yo a veces me pregunto por qué nosotros muchas veces son nuestros honorarios la medida de canje, tanto en los gastos judiciales, que todos hablan de, ¿cuánto va a ser el costo de los honorarios?, tanto en la búsqueda del profesional. Y me comparo con otras profesiones, no me comparo yo, comparo nuestra profesión con otras entidades, digamos, y uno ve que, por ejemplo, los escribanos, todos saben que cobran el 2%, que cobran el 1% ahora que se reguló, pero uno no va buscando un escribano por el monto de sus estipendios, sino va buscando a alguien que lo conoce, que se lo recomiendan, porque es responsable, porque es respetable, no sé, por lo que sea. Y muchas veces advierto que en nuestra profesión pasa totalmente lo contrario, que a veces están yendo de abogado en abogado, viendo cuánto se cobra, cuánto no se cobra, y no buscan al abogado que en realidad es el más responsable, es el que más sabe, o es el que realmente le tienen confianza, sino van buscando cuál es el abogado que cobra menos. Que generalmente el que cobra menos no es el que actúa mejor, puede darse, pero muchas veces no es así, ni tampoco es el que conoce determinado proceso, bueno, todas las cosas que nosotros ya sabemos. Entonces, una de lo primordial de esta ley es que restableció el orden público. El orden público a nosotros nos dice y nos establece un mínimo. Entonces, de ese mínimo,
nosotros no podemos combinar con un cliente menos de ese mínimo. Entonces, todos los clientes saben, y nosotros le podemos mostrar la ley, que cualquier abogado que vaya a un proceso va a cobrar como mínimo tanto. Y eso es muy importante. Es muy importante para nosotros porque eso es, para nosotros, es decirle al cliente, bueno, no esté buscando, porque menos de esto no le van a regular. Porque además de eso, si usted firma con la otra parte, con su abogado, un convenio de menor escala, bueno, ese convenio es nulo de nulidad absoluta. Nulidad absoluta significa que lo puede declarar directamente el juez, sin que nadie lo peticione. Entonces, a nosotros eso en realidad nos conviene en demasía, porque no todos están contestes en que hay que regular el mínimo que establece la ley. Entonces se captan clientes muchas veces renunciando a honorarios. Todos sabemos que estamos pasando por momentos difíciles y que uno no quiere perder clientes y que a veces, bueno, se ve como una forma de obtener un trabajo. Pero en definitiva es algo que va en desmedro de todos, va en desmedro de todos. Entonces yo siempre trato de hacer alusión de que nosotros respetemos nuestros honorarios, porque también nos respetamos a sí mismos. Muchas veces cuando estamos en reuniones o cuando nos hacen preguntas o cuando todo el mundo se pone a hablar porque todo el mundo conoce de la ley, conoce, o sea, no demos opiniones, porque en realidad nuestras opiniones valen. Entonces mejor a veces decir, no, mira, no voy a opinar porque si voy a opinar tengo que cobrar. Porque en realidad, o sea, si todos hiciéramos lo mismo, terminaríamos con, no, pero a mí me dijo, y en la verdulería me encontré con un abogado que también me dijo, entonces viene el cliente y ya habló con 3 personas, que uno le dijo una cosa, uno le dijo la otra. Por eso digo, nuestros honorarios son primordiales. Si todos nosotros, como hacen los escribanos, como hacen los arquitectos, como hacen los médicos, si todos nos ponemos contextos en cobrar lo que dice la ley, ahora que es de orden público y que ningún juez puede regular menos del mínimo establecido, eso va en beneficio de todos nosotros. Nos dignifica como profesionales, nos van a valorar más y van a saber que lo que nosotros podemos razonar sobre determinado proceso, el consejo, la carta documento, la consulta verbal, todo eso tiene un costo. Y ese costo hay que pagarlo. Por eso a mí me da mucha indignación cuando dice, ay no, pero ¿cómo el abogado va a cobrar tanto? O sea, siempre el monto del proceso o el costo del proceso tiene que ser cortar los honorarios de los abogados. Y no, como en todos los lugares del mundo, un proceso lleva mucho gasto. Y las personas los tienen que saber. El que va a empezar un juicio tiene que saber que el proceso es caro y que entre todo eso que hay que pagar están nuestros honorarios. Porque no puede ser que, por ejemplo, el artículo 525 del Código Civil, que establecía ese porcentaje que no puede ser más del 25% de los gastos de un proceso y que el resto es a prorrata, están cortando por lo más delgado, están cortando nuestros honorarios, están cortando nuestros alimentos para que el que litiga gaste menos. No me parece justo, por eso siempre hablamos de la inconstitucionalidad de esa ley y de que, bueno, y que además nuestra ley, que salió a fines del 2017, es una ley posterior, es una ley especial y por ende revoca el Código Civil y es esta la que debe aplicarse en todo proceso regulatorio. Bueno, el tema del orden público significa que no se puede, nosotros no podemos combinar, no podemos tener acuerdos, no podemos tener convenios por debajo de las escalas que establece esta ley de honorarios, y el juez tampoco puede regular por debajo de esa escala. O sea, ya tenemos un mínimo, lo cual a nosotros, la verdad que esta ley nos beneficia en lo que a eso respecta.
El mínimo no se puede evitar. Ese mínimo, mínimo de porcentaje, mínimo de UMAS, mínimo de, o sea, los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria, tenemos los sumas correspondientes a cada actividad que lo determina la ley, cuánto tenemos que cobrar. Esos son los mínimos. Si nosotros con nuestro cliente podemos cobrar más porque entendemos que nuestro trabajo nos va a llevar mucho más tiempo, que no es tan simple o por lo que sea, se puede. El techo, no hay techo, lo que hay es piso. Entonces, si nosotros cobramos menos del mínimo, además de eso podemos tener problemas en el Tribunal de Disciplina y en la Comisión de Vigilancia del Colegio, porque esos cartelitos que vemos pegados en el subte, en los postes de luz, cobro, sucesiones sin gastos, me hago cargo, no sé, bueno, eso no crean que está bien, el colegio se ocupa, lo citamos a la comisión de vigilancia, los intimamos a que saquen esos carteles, mismo cuando ponen consultas gratis, los intimamos a que saquen las consultas gratis solamente en el tema de laboral parte actora. El resto de las consultas no son gratis, porque eso es captar clientes regalando el trabajo, lo cual no está bien visto por las normas. Bueno, en esta ley también vamos a hablar un poquito de la ley en sí, tiene varias ventajas. Las leyes que se ha dictado, como ustedes saben, una en Nación, que bueno, se ha resuelto en el Congreso, y otra en la legislatura, que es la que regula los honorarios de los trámites que efectuamos en el contencioso administrativo y tributario de la ciudad, en el penal de la ciudad, bueno, todo lo que es la ciudad de Buenos Aires. El anteproyecto de ley que salió de nuestra comisión fue idéntico tanto a la legislatura porteña como al Congreso. En la legislatura porteña salió textual a lo que habíamos determinado en la comisión de honorarios. En Nación no. Hubo cambios que hicieron los diputados para poder aprobar la ley. En realidad, bueno, hay cambios que yo siempre estuve en contra, pero si tenemos que tomar un parámetro, es preferible tener esta ley con algunas cosas que uno puede objetar que tener la ley anterior, que en realidad le permitía demasiada discrecionalidad al juez de turno. Nosotros acá se ha reducido lo que es el pacto de cuota litis, solamente podemos establecer un 30% del valor del monto del proceso, no como era antes que llegaba hasta el 40%. Y tenemos que saber que no hay pacto de cuota litis en asuntos de menores, ni en asuntos previsionales, ni en asuntos de alimentos. Con los menores siempre hay un problema, porque además que la ley lo dice, siempre el ministerio se niega que se homologuen los pactos, siempre tenemos problemas en que nos paguen. Lo que a veces tendríamos que hacer es el convenio con los padres, pero bueno, siempre dependemos de lo que dice el Ministerio de Menores. Además de que ya la ley, nosotros lo habíamos sacado esta situación, pero bueno, quedó con este impedimento. Algo importante e interesante que ha sacado la ley, que lo hemos puesto nosotros porque era una cuestión que se discutía, si bien en su momento se dictó un plenario y todo lo demás, ¿qué pasaba cuando un abogado que había intervenido en el proceso, en un momento se había apartado de él, y terminaba el expediente en un acuerdo de partes sin la presencia de todos los profesionales que habían intervenido? Muchas veces hemos visto que se reducía notablemente el monto de la demanda, que se arreglaba un monto muy inferior y que por ende los honorarios que nos iban a regular eran mucho menos de lo que habíamos pensado o creíamos que ese proceso nos iba
que íbamos a recibir de él, ¿no? Bueno, pero acá ya quedó totalmente establecido que no hay monto del proceso que se le pueda aplicar a un abogado que ha dejado el juicio si no está presente en el convenio. Entonces, la ley lo dice expresamente en su artículo 10, que los convenios celebrados en juicio no son oponibles a los abogados que hubieran intervenido y que no hubieran participado del acuerdo. Y además de eso, agrega que no se pueden homologar judicialmente. Entonces, esto en realidad es un límite a lo excesivo del poder que tenían determinados integrantes del juicio, cuando, por ejemplo, compañías de seguro arreglaban por afuera, manifestaban un convenio, el convenio era muy menor a lo que sabíamos que habían acordado, y nos regulaban en base a ese convenio. Si no intervenimos, no prestamos conformidad, ese convenio no puede aplicarse a nosotros. Nos van a tener que regular de conformidad al estado del reclamo de la demanda. Por eso se van a cuidar, porque en realidad después no saben cuánto van a terminar pagando honorarios. Por eso, la verdad que este artículo, que nosotros entendíamos que era muy importante, salió de la forma que lo peticionaba el colegio, y esto nos protege ante estas situaciones que nos pueden perjudicar en lo que es el monto del proceso del juicio y nuestra regulación de honorarios. Hay otro tema que lo dice expresamente, si bien yo ya lo entendí así, es que si hay varios demandados, los demandados son solidariamente responsables al pago de honorarios, y uno le puede reclamar nuestra regulación a cualquiera de ellos en su totalidad. No tiene que reclamar en forma mancomunada a esta parte, a esta parte, a esta parte, sino que se le reclama al perdidoso, a uno de los perdidosos, la totalidad del monto de los honorarios. Salvo que sean intereses distintos, ¿no? Los que intervienen en el juicio. Esto es el artículo 11 de la Ley de Honorarios. El artículo 16 que tenemos para los procesos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria es muy parecido en lo que respecta a la otra ley, en cuanto a qué se debe tener en cuenta para regular honorarios, si es una jurisprudencia nueva, cuánto ha interferido en cambiar digamos, la doctrina, la jurisprudencia. Bueno, son cuestiones muy, digamos, parámetros objetivos que ya lo saben por la otra ley. Pero lo bueno de esto es que en este artículo se habla que el juez no puede regular menos del mínimo establecido. Es decir, hay parámetros que se tienen en cuenta para regular honorarios. ¿Cuál es el juicio? ¿Cómo se trabajó? ¿Qué jurisprudencia se incluyó? Bueno, pero estos parámetros no facultan a que el juez pueda regular por debajo de los mínimos. Ahora, cuando llegamos al artículo 19, vemos que se habla de una unidad de medida arancelaria que se va actualizando permanentemente. Ahora está en 3.511, cada UMA 3.511 pesos. Y en mínimos para los juicios que no tienen valor económico. Entonces, hay determinados juicios. A ver, espera, vale, tengo la ley para decirles más o menos, el divorcio, las guardas, varios de impugnación de paternidad, bueno, todos esos juicios que nosotros no sabemos cuánto cobrar, bueno, están en la ley y nos determinan cuántos UMAS podemos cobrar por ese proceso. También nos habla en el inciso B, ese es el inciso A, los juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria. En el inciso B nos habla de actuaciones extrajudiciales,
cuánto podemos cobrar por una carta documento, por una consulta verbal, por una inscripción en la IGJ. Es decir, tenemos ya parámetros que nos regulan cuánto podemos cobrar determinados procesos que antes, bueno, era muy, digamos, cada cual decidía y no se sabía muy bien cuánto, entonces hablábamos entre nosotros, ¿qué te parece? No, desde hace varios años en la Comisión de Honorarios sacamos protocolos para ayudar en esta situación y para que, como decíamos antes, que todos cobremos más o menos lo mismo y que el cliente no tenga que estar buscando precio, porque si todos cobramos más o menos lo mismo, el cliente ya sabe y elige por otro tema que no sean los honorarios. Lo que esta ley cambió es que no tenemos un principio establecido como teníamos en la ley anterior. En la ley anterior decíamos, bueno, en el juicio, monto del proceso, tenemos que nos regulan entre el 15 al 20%. Si sos perdidoso, desde el 11 al 17%. Bueno, eso no existe más, eso lo sacaron. Lo que tenemos es, de acuerdo al artículo 21, se establecen escalas de UMA y cada escala tiene un porcentaje mínimo y máximo. Es decir, tenemos la escala de UMA, hasta 15 UMAs. 15 UMAs, ¿cuánta plata es? Bueno, se hace la cuenta y se establece y se pone en la categoría del UMA al juicio que tenemos. Y de ahí nos dicen qué porcentaje. Es decir, llegaron a que esta ley determina de la forma que siempre quiso el Congreso, porque ya había un proyecto de una diputada de San Luis, que ya decía que cuanto más era el monto del proceso, menos debíamos cobrar. Bueno, esta ley tiene ese parámetro, aunque lo que debo reconocer es que digamos, el último porcentaje, cuando supera los 751 UMA, va del 13 al 15, o sea, no es tan poco, digamos, la escala, porque en ese momento querían del 5%. Superaba un monto el proceso, no se podía regular más del 5%. Esto tiene es un poco superior, es del 12 al 15% el monto que nos pueden regular. Y también establecen los mínimos, ahí mismo. Entonces, como vemos, tenemos bien determinado cuánto nos van a regular como mínimo en cada proceso. Eso para nosotros es sumamente importante. Tenemos que hacer las cuentas, tenemos que estar al tanto. Yo he visto regulaciones en una misma sucesión, pero en momentos diferentes, porque se ha muerto otro heredero, por lo que fuere, que se inició con posterioridad e intervino esta ley, que las regulaciones son totalmente diferentes, pero sustancialmente, como de 100.000 pesos a 1.000.000. O sea, esta ley en realidad a nosotros, no, en realidad, bueno, era hora que se justiprecie nuestra labor, ¿no? Que siempre era verdad, que siempre se tomó nuestros honorarios, hemos tenido que soportar que nos regulen 50 pesos, 500 pesos, 5 pesos, bueno, algo que es indigno para valorar la responsabilidad, el conocimiento y que ponemos en cada proceso y que lo llevamos hasta el final, la responsabilidad que tenemos, el vencimiento de algún plazo. O sea, nunca se ha dignificado realmente la profesión como lo que es. Por eso siempre insisto en que demos importancia a la ley y nos fijemos en ella y que cada vez que alguien viene y nos visita, se presenta en el estudio, nos pregunta, tratemos de pensar honorarios, no tiremos de primera, ¿y esto cuánto me va a salir? Bueno, déjemelo ver, voy a ver los papeles, voy a ver lo que tenemos, nos tomamos un tiempo y resolvemos después. Porque generalmente, pues yo lo digo por experiencia propia, cuando nosotros
hablamos sin pensar, porque queremos que el cliente se quede, porque nos interesa el juicio. Bueno, generalmente nos equivocamos y nuestros honorarios son menores a los que podríamos haber solicitado. Por eso la importancia de pensar antes de dar una determinación de lo que vamos a cobrar ante el proceso que debemos iniciar. Otra de los principios y pautas principales que tiene esta ley es que ya no se discute más si los intereses integran o no integran la base de capital. En el artículo 24 lo dice expresamente que los intereses van a formar parte del capital para la regulación de honorarios. Entonces ya esa cuestión que teníamos en la sala civil, 3 salas que incluían los intereses, otras salas que no, bueno, no, esto ya se terminó. Los intereses integran el monto del capital. Y no hay nada más que discutir porque lo dice expresamente la ley. Ahora, también tenemos determinadas cuestiones como la acción de inconstitucionalidad, el habeas data, el habeas corpus, que muchas veces no podemos determinar cuál es el monto del proceso. Entonces, en el artículo 48, expresamente lo califica en 20 UMAS. 20 UMAS nosotros lo podemos tomar como el mínimo cuando tenemos que hacer alguno de estos procedimientos. También determina cuando tenemos que hacer oficios de la ley 22.172 y juicios de testigos en otra jurisdicción, levantamientos de embargos en otra jurisdicción, inventarios o desalojos. Bueno, el artículo 50 también ahí determina de 10 a 20 UMAS, porque así ya tenemos determinado y sabemos cuánto nos van a regular por esta actuación. Vemos si nos conviene o no nos conviene llevar adelante esto, si pagarle un gestor o no pagarle un gestor, bueno, hablar con el cliente sobre estas cosas. Las diligencias de prueba, entre 7 y 30 UMAS. O sea, establecen totalmente en la ley muchos procedimientos en UMAS y esos son los mínimos a regularse. Si el juez se aparta de ello, su resolución es nula. Y tenemos que apelar por nulidad e ir a la Cámara. Tenemos que fundarlo específicamente y ir a la Cámara por falta de fundamento. Y el fundamento no puede ser ley tal, artículo tal. No, no. Fundalo en las cuestiones de hecho y de derecho. No solo de hecho, sino también de hecho y de derecho. Otra cosa que debemos saber bien, que la apelación de honorarios no tiene monto. Cualquier monto que sea, el más insignificante, se puede apelar. O sea, que no venga ningún juez a decir, no, se puede apelar porque el monto no supera la acordada, tal. No. Los honorarios son siempre apelables, sea el monto que se determine, no interesa. Otra de las cuestiones que tenemos es que cuando nos regulan honorarios nos van a regular en UMAS, ya no nos van a regular más en pesos, ni en ninguna otra moneda que no sea UMA. Entonces, ¿qué pasa? El UMA va a estar siempre actualizado. ¿Por qué? Porque la ley establece, el UMA debe pagarse de acuerdo a su valor en el momento de la cancelación. Es decir, el valor del UMA que se determina en una sentencia no se mantiene inalterable. Ese valor de UMA se va actualizando de acuerdo a el UMA que, al valor, al aumento de la remuneración de los jueces. Ahora, se ha dado inconvenientes con esto, que no sé cómo se va a terminar, porque creo que en definitiva va a haber un plenario sobre esta cuestión, porque claro, esto, el UMA se actualiza, por ahí pasaron 2 años, pero el abogado también cobra intereses. Entonces, el monto actualizado más los intereses dan sumas inusitadas que en algún punto no me parece justo. No me parece justo en cuanto a la ley, porque lo que uno trata, como ya no hay más actualización monetaria por ahora,
los intereses es por el no pago y el monto del proceso se actualiza porque el UMA se va a pagar al momento de la cancelación, se da una disyuntiva con relación a esta cuestión. Yo siempre voy a estar a favor de que el abogado cobre más. Yo creo que esto va a traer un conflicto y en algún momento va a haber algún plenario con relación a esta cuestión, porque me han venido a ver abogados que en causa propia tienen que pagar estos honorarios, y me decían, pero esto es el triple de lo que tenía que pagar, porque tengo el UMA actualizado, que es tanto y además los intereses que lo triplican. Entonces, en un punto, la ley yo creo que es justicia y en algún punto también hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, porque distinto sería que ese UMA regulado tenga intereses hasta el día del pago y otra cosa es que ese UMA al día del pago es el actualizado más los intereses desde el momento que se adeudan. No sé, trae conflicto. Yo siempre voy a estar, uno actualiza, y en algún momento se verá que van a decidir los jueces sobre esta cuestión. Hay que buscar, creo, un equilibrio. Esto tenemos que saber desde cuándo corren los intereses. Que esto también lo habíamos discutido mucho en la Comisión de Honorarios, y entendíamos que si la primera regulación es baja y la Cámara eleva los honorarios, los intereses tienen que ser desde el momento que nos notifican la primera regulación y no desde el momento que llega la cédula notificando la última regulación. Eso tiene que ser así. Ahora, si bajan los honorarios o los honorarios se confirman, bueno, los intereses se van a calcular desde la última regulación. Eso está bien establecido en la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Acá no lo establecen tan concretamente, pero en realidad la idea es esta. También lo que cambió en la ley es que ya no es más 30 días de intimación para el pago de honorarios, sino que los honorarios deben pagarse dentro de los 10 días de la intimación. Y no se olviden que para que nos paguen honorarios debemos notificar al domicilio real del obligado al pago. O sea, no solo al abogado en su constituido, sino al real del actor o demandado, quien sea que tenga a cargo los honorarios a pagar. Eso nos obliga siempre, porque quieren que la parte esté enterada de la cuestión. Y después recién a partir de ahí podemos ejecutar los honorarios regulados. También otra cosa que se establece expresamente, la ejecución de nuestros honorarios, sean en el mismo expediente, sean por separado, sean por convenio, nunca va a haber que pagar tasa de justicia. No pagan tasa de justicia. Y eso lo conseguimos nosotros y se establece en el artículo 54 de la ley. Ahora, también tenemos en esta ley los mínimos, pues se acuerdan que estaba en la ley anterior teníamos el proceso de conocimiento, la ejecución, después teníamos los sumarios, y era 500 pesos, 300 pesos, bueno, eso cambió, tenemos el periodo de conocimiento, 10 sumas, esto cuando no hay un monto susceptible de apreciación pecuniaria en el proceso, el mínimo son 10 sumas. En los ejecutivos, 6 sumas, y en la mediación, 2 UMA. Digamos, la mediación no es mucho, uno puede arreglar con el cliente más, pero de mínima son 4 UMAs, 2 UMAs, que son 6.000, 7.000 pesos, una mediación. Que uno después lo puede reclamar si el cliente no le paga después de ir. Uno acredita en el juicio que fue y todo lo demás, y puede pedir que le regulen estos honorarios y reclamarlos, ¿no? Que eso también es importante. Otro de los temas que tenemos con esta ley es la vigencia.
¿cuándo empieza a regir esta ley para regular los honorarios de conformidad a la nueva ley? El artículo 64, lo voy a leer para que quede claro. Nosotros decíamos que se establecía la vigencia de la ley desde el momento de su publicación y su aplicación a los procesos en cursos, que no existiera regulación firme de honorarios. Es decir, no había honorarios regulados, se aplicaba la nueva ley. Esto en Cava, en la ley de honorarios y procuradores de la Ciudad de Buenos Aires, quedó textual, tal cual. O sea, entró la ley, todos los procesos empezaron a regir por la nueva ley de honorarios. Acá, en Nación, el Poder Ejecutivo lo vetó. Se dice que se violan derechos adquiridos, que no se puede regular con una nueva ley cuando ya hubo un proceso y ya ese proceso estuvo bajo la vigencia de otra norma, y que en conclusión, todo lo que dice el proyecto, el veto, digamos, y que en conclusión se puede dividir el procedimiento de acuerdo a las etapas. Nosotros sabemos las etapas de cada proceso, en el proceso de conocimiento, la contestación de demanda, la prueba, el alegato, la sentencia. Bueno, depende a qué etapa hemos llegado, se aplica la ley anterior o la nueva ley. Eso tenemos que estar atentos para decir, bueno, esta parte, aplíqueme esta, pero esta parte ya empezó a regir la ley nueva. Porque si no, ¿qué obtenemos? Que el juez va a regular todo por la ley vieja, en realidad. Y hay mucha diferencia. Nos conviene a nosotros hacer estos planteos y que en realidad decida la Cámara. Como son todos temas nuevos, son todos temas de discusión. Y nosotros tenemos que discutir y hacer valer nuestros derechos y peticionar, y peticionar, y peticionar hasta tanto tengamos resoluciones favorables. También tienen que saber que pueden venir a la Comisión de Honorarios y plantear esta cuestión cuando tienen estos problemas de regulación y pedir el acompañamiento del colegio. No es lo mismo estar solo en un proceso, que sepan que el colegio está presente y observando. No es que el colegio va a hacer los trámites por ustedes, ni los escritos, ni nada, sino simplemente está acompañando. Cree que lo que ustedes están peticionando es justo, que es por derecho lo que peticionan, y por eso el colegio está presente. Y en ese aspecto es muy interesante cómo cambian muchas veces las regulaciones. Muchos colegas nos agradecen enormemente por una regulación bajísima en primera, cuando está el colegio, bueno, regulan como corresponde y lo elevan por ahí 5 veces la regulación. Entonces, ese no es un tema menor. Yo los invito a todos ustedes, ahora es todo por internet, pero tienen en la página del colegio cómo se peticiona, es un escrito que tiene que ser autosuficiente, acompañan las copias de la demanda, cómo deberían regular, cómo regularon, y piden el acompañamiento y manifiestan que apelaron y que quieren que el colegio esté presente porque es injusto lo que regularon. Eso es muy importante e interesante a los efectos de ver cómo cambian las cuestiones, porque estar solo muchas veces, bueno, como pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? El que tiene más poder se aprovecha. Y en este caso es el juzgado, que bueno, que cuando decide nosotros no tenemos tantas armas, podemos ir a la corte, pero la corte nos va a aplicar el sello por honorarios, es muy raro, salvo una arbitrariedad manifiesta, es muy raro que abran un recurso por honorarios. En el Tribunal Superior de Justicia les puedo decir que sí. Hay juicios que he ido a la corte, al tribunal, digamos, y me han abierto el recurso. En un caso específico, no voy a decir qué, ni voy a dar ningún dato, pero en un caso específico se había regulado una determinada suma de honorarios. Bueno, yo ya lo di por sentado, la verdad no lo seguí el expediente. Cuando vuelvo a entrar y veo, habían planteado un recurso in extremis y me habían elevado los honorarios. En este caso yo estaba, lo lamento porque me duele en el alma, yo que estuve en la ley de honorarios, tener que
ir en contra del abogado y apelar sus honorarios me da pena, no sé, no me siento cómoda, esa es la sensación. Pero bueno, lo debo hacer porque es mi deber y tengo que defender a mi cliente, ¿no? Entonces, veo que practica un recurso en extremis, lo presenta, y la Cámara, de la nada, sin traslado, sin nada, elevan los honorarios 10 veces más. Entonces, bueno, planteé un recurso de inconstitucionalidad y no me hicieron lugar, porque nunca hace lugar, la Cámara no me hizo lugar, por supuesto, pero el Tribunal Superior sí. O sea, hay cuestiones que la Corte es más difícil, porque la Corte ya sabemos que está en otros temas, tiene temas más. No es que no estoy desmereciendo el TCJ, no, para nada, pero simplemente que sabemos que tiene muchos más temas políticos y muchas más cuestiones por ahí que el tema de honorarios, y generalmente si pueden, le ponen sello y lo desestiman. Entonces, bueno, en ese aspecto, en la ciudad de Buenos Aires se manejan distinto. Lo que tiene también la ley de la ciudad de Buenos Aires quedó con el principio general de un porcentaje. O sea, no tenemos, como en la ley nacional, que cuanto más alto es el monto del proceso, menos porcentaje nos regulan a nosotros. En la ley de la ciudad de Buenos Aires está el principio general, el artículo 23, que establece que se va a regular del 11 al 25% del monto del proceso. Y les puedo asegurar que están regulando muy bien en la ciudad de Buenos Aires, muy bien, regulan de acuerdo al monto del proceso. Si son acciones declarativas, también regulan bien. En realidad, la ley, la que yo me siento más identificada, que es la de la ciudad de Buenos Aires, porque es la que salió como la habíamos dispuesto en la Comisión de Honorarios, en ese anteproyecto de ley, y fue así como se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que da unos frutos muchos más importantes que los que puede dar acá en Nación, porque hubo unos cambios, por ejemplo ¿no? De que cuanto más alto es el proceso, el monto del proceso, menos es el porcentaje que se nos aplica a nosotros. Pero sin perjuicio de ello, lo que sí debo reconocer es que esta ley, en realidad, a nosotros nos ha beneficiado. Tenemos mínimos, podemos discutir, se le ha restado la discrecionalidad que no vamos a tener que estar discutiendo que actualicen los montos. Volver y dar explicaciones de por qué regula en la forma que regula. Tiene montos que no nos pueden embargar a nosotros como abogados, montos que el honorario. La verdad que es un avance sustancial en lo que teníamos y lo que hoy tenemos. También en las sucesiones integramos los bienes existentes en otras jurisdicciones del país. Fuera del territorio, bueno, ya sabemos cómo rige el derecho privado en el Código Civil, pero igualmente nosotros sí lo habíamos no fue aprobado. Y lo que tenemos que saber, y con esto, bueno, un determinado tiempo, que ya estamos 45 minutos, una hora. Bueno, lo que les quería decir con el tema de la sucesión. Tengan cuidado en lo que respecta al valor de los bienes, porque muchas veces, cuando vienen a quejarse a la comisión de honorarios ya es tarde. O sea, si ustedes en el proceso tienen un boleto de compraventa del inmueble, tienen una escritura nueva,
pueden reconocer el valor de alguna manera. Perfecto. Ahora, si va a depender de ustedes, hablen con una inmobiliaria, acompañen una tasación, pero una tasación acorde. ¿Por qué? Porque si su cliente, porque el cliente que en este momento tenemos, digamos, intereses contrapuestos con el cliente. Entonces al cliente le tenemos que avisar, lo tenemos que poner al tanto, le tenemos que decir, mire que yo voy a peticionar esto, fíjese usted, cuánto le parece que vale el inmueble, ¿no? Para actuar de buena fe. Con nuestro cliente tenemos que actuar de buena fe. Entonces, lo que tenemos, sí, si el cliente dice, no, yo esto no le voy a pagar, el inmueble vale mucho menos, y sabemos que no es la realidad del mercado, bueno, un buen tasador que nos diga exactamente dentro del mercado cuánto sale esos bienes, decir en el juicio, acompañar esa tasación, decir que para nosotros tanto. Si la otra parte se opone, se va a determinar un perito tasador. Ahora, ¿quién paga el perito tasador? El que está más alejado de la tasación. Entonces a nosotros no nos va a convenir poner un monto superior a lo que sale por mercado, digamos, si en realidad después vamos a tener que pagar costas, porque lo que ganemos de honorario lo perdemos en las costas, y en realidad tampoco lo vamos a ganar porque van a determinar el valor que diga el perito. Entonces, en ese aspecto, si bien tenemos que estar atentos de nosotros determinar el valor de los bienes, también tenemos que estar atentos de que ese valor sea acorde a lo que realmente sale el inmueble, los muebles, las pinturas, las obras de arte, no las pinturas, las obras de arte, bueno, lo que realmente nosotros tenemos que darle un valor económico a los efectos de nuestros honorarios, ¿no? Bueno, y con esto, la verdad que me parece que ya a grandes rasgos les manifesté como para que puedan saber cuáles son las diferencias con la ley anterior, cuál es la gran diferencia con la ley de Cava, y estar al tanto de, bueno, de cómo tenemos que manejar nuestros honorarios profesionales. Quedo a vuestra disposición si tienen alguna pregunta, y si quedó alguna duda. Te pasé por chat las preguntas. Por chat, las preguntas. A ver. Sabés que cuando yo vi una pregunta, pero cuando se cortó, se borraron. No las tengo, las preguntas. No tengo ningún chat. Te voy leyendo, son 3 las que te puedo pasar porque estamos con poco tiempo. Bueno. La primera es la diferencia, yo creo que lo explicaste, ¿no? Pero la diferencia entre el valor de la UMA, entre la ley nacional y la de la ciudad, y qué ley aplicar y cuándo. La diferencia de la UMA es la unidad de medida arancelaria acá se va a regir por el valor de la remuneración judicial de los jueces nacionales. En cambio, la UMA de Cava se rige por el valor de la remuneración de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad ahí ya no hay tantas diferencias, digamos, eso está establecido. ¿Cuándo se pide qué ley? Bueno, si yo estoy litigando en el fuero nacional, en los juzgados ordinarios de la capital federal, se aplica la ley nacional dictada por el Congreso. Si yo estoy litigando en el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires, se aplica la ley de la ciudad. No sé si está claro. Perfecto. La segunda pregunta es referida al artículo 21 de la Ley Nacional, para preguntar a qué se refiere con el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde al grado siguiente, en las escalas. Ese es un tema, sí, yo di una clase de eso. El tema es así, el mínimo
Yo no sé dónde puse, espérenme un minuto, ¿verdad? Yo tengo tantas cosas para leérselo. ¿Dónde tengo la ley? Acá. Bien. Esto sería el mínimo. Por ejemplo, la ley dice, en ningún caso los honorarios podrán ser inferiores al máximo del grado inmediato anterior de la escala, con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponda al grado siguiente. ¿Qué significa? Por ejemplo, no sé si alguno tiene la ley, porque si no es medio difícil entender. No es que es difícil, pero está muy rebuscado. No sé, era muy tarde, me parece, cuando lo redactaron, porque podían haber hecho más sencillo. Bueno, si el monto del proceso, acá tenemos las escalas, ¿no? Que dice hasta 15 UMAS, de 16 a 45 UMAS, es decir, el monto del proceso nosotros lo pasamos a UMA, ¿no? Lo dividimos por el monto del UMA del momento. Si nosotros tenemos un juicio con el monto del proceso es mayor a 751 UMA, ¿no? La última escala, nosotros tenemos que ahí nos van a regular el porcentaje del 12 al 15%. Entonces, ¿cuál sería el mínimo que me puedan regular? El mínimo que me puedan regular es la escala anterior. ¿Cuál es la escala anterior? El máximo, 750 UMAS, ¿no? Y se le hace el porcentaje del 17% más el 2% que sería la diferencia entre el 15, entre el 12 al 15 y el 13 al 17. Entonces el 17% es lo que nos da más el 2%. Ese sería el mínimo que nos pueden regular. Tenemos que siempre dirigirnos a la escala anterior. Es complicado, pero bueno, hay que entenderlo. Bueno, y la otra. Una última, Graciela, y ya cerramos porque estamos con el tiempo ya al límite, que es ¿cuánto se cobra por un amparo, según la nueva ley? Según la nueva ley, acá lo dije, el amparo lo tiene. Sí, todo esto sí no tiene un monto susceptible, porque hay amparos que por ahí tienen algún monto susceptible de apreciación pecuniaria, ¿no? Son 20 UMA, artículo 48. 20 UMAS está 3.511. 20 por 3.511. Excelente, Graciela. Bueno, muchas gracias por la charla. Te invito a que te despidas y vamos concluyendo por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por su atención. Para mí ha sido realmente un gustazo estar con ustedes. Me encantó poder compartir. Espero que les haya servido lo que les acabo de charlar, de comentar, de poner a vuestro conocimiento, cosas que, bueno, que tal vez las conocían, otras que no, pero siempre ayuda a escuchar a otra persona hablar de determinados temas, porque a mí me pasa permanentemente. Bueno, y les mando un abrazo grande y espero que, les digo, que se cuiden mucho y espero que tengan muchísima salud.